Hola, sean bienvenidos nuevamente a este espacio de Mundo Pericial. Hoy vamos a hacer una actividad que desde hace mucho tiempo quería realizar dentro de todo este andamiaje a nivel psicológico y pericial. Eh, la autopsia de Pablo Escobar Gaviria, la autopsia psicológica, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Para todos es obviamente un hombre conocido por esa estela que dejó durante mucho tiempo. ¿Por qué hablar de la autopsia psicológica? Bajo el modelo MAPI, el modelo de autopsia psicológica. Porque obviamente siempre hemos sabido y siempre se han versado hipótesis con relación a si su muerte fue causada directamente por el Estado, por las personas del bloque de búsqueda, o si él se autoinfligió las heridas que en un momento determinado una de ellas fue la causante de su deceso. Entonces lo que vamos a hacer es una aproximación obviamente de tipo técnico académico, dando a entender como aproximación de que no es el modelo escatimado del MAPI porque son 4 pasos, 4 objetivos y tendríamos que tener o contar con la quiesencia de las personas que estuvieron con él en los últimos instantes o que hablaron con él, que en este caso pues todos sabemos que la historia manifiesta que su hijo Juan Pablo habló con él instantes antes de su deceso. Tendríamos que contar con historia clínica, que es muy difícil, muy complicado porque de Pablo Escobar quizá lo único que puede existir son datos de atenciones a nivel básico dentro de su infancia y su adolescencia, y de ahí para allá se pierde todo tipo de información porque él estuvo pues mucho tiempo viviendo en la clandestinidad, solamente vivió, digámoslo así, bajo el parámetro judicial mientras estuvo en la cárcel de la Catedral por un año, desde 1991 hasta 1992 cuando se fuga. Entonces buscar otros elementos diferentes es imposible. Vamos a contar con un elemento que es esencial, que fue la autopsia forense que se realizó al cuerpo después de que llegó a las instalaciones de medicina legal el 2 de diciembre de 1993, que es una autopsia como tal, sus resultados fueron públicos y está en varios libros. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es desde ahí, desde toda la documentación y todos los libros que se han dado con relación a este personaje, desde el libro de Popeye, con Astrid Legarda, hasta el último libro, que por así decirlo, si bien no incluyen datos directos de Pablo Escobar, es como una especie de refrescamiento de algunos datos con algunas omisiones que controvierten la información que siempre se había presentado. El último libro, el de Carlos Leder, con relación al cartel de Medellín, ese libro se llama Vida y muerte del cartel de Medellín por Carlos Leder. Eh, entonces la idea es hacer una aproximación como tal, como siempre lo hacemos dentro de este punto de trabajo a nivel técnico, dando a entender pues toda la información, el cúmulo de datos que siempre han estado presentes, muchas especulaciones, muchas cosas que no tienen sentido a la hora pues obviamente de hacer un análisis en este punto. ¿Qué es la autopsia psicológica? Es un método de exploración retrospectiva e indirecta de una persona ya fallecida. ¿Qué significa esto? Como siempre lo digo acá, un análisis longitudinal, pero a nivel distal, o sea, de la muerte hacia atrás. Un año, 6 meses, semanas y las últimas horas. En el caso de Pablo Escobar, se cuentan con algunos datos específicamente porque el deceso, digamos lo que se produce casi que en directo, cuando alguna periodista llama a Juan Pablo a confirmarle la muerte del papá, él dice que había acabado de hablar con él hacía momentos. Eh, yo siempre parto del elemento, pues claro, que son las hipótesis analógicas. Partimos de la base y conocemos lo que fue Pablo Escobar dentro de su comportamiento en la infancia, en la adolescencia. Eh, pues lo que se pregunta uno en ese sentido es cómo llega él directamente a ser lo que fue dentro de su comportamiento, dentro de su psicopatología. Si nos basamos fuera del MAPI
que son varios elementos para poder establecer el dato pues final, si fue un homicidio o fue un suicidio. Si miramos el manual de comportamiento criminal del FBI y el FBI, Pablo Escobar, dentro de toda la característica criminal durante su vida criminal, él se puede catalogar como un asesino serial. Anexo obviamente que tiene un comportamiento psicopático de tipo criminal. ¿Cómo llegamos a esta línea? En uno de los libros, el libro de John Jairo Velázquez, este libro que se llama El verdadero Pablo Escobar, pues que los miro acá porque los tengo al lado. Él dice que Pablo Escobar, por su propia mano, o sea, disparando directamente, eh, asesina aproximadamente unas 10 o 12 personas. Él dice que eso fue hasta el año 78, 80, cuando mata unos agentes del DAS, que fueron las personas que lo capturaron. Y una de las fotos, las primeras fotos que aparece Pablo Escobar reseñado que fue a parar a la cárcel de la Ladera, fue por cuenta de estos agentes que lo capturaron. Y que Pablo Escobar asesinó a estos agentes en una zona acá por el sur del Valle de Aburrá, que se conocía anteriormente con el puente del Pan de Queso, puente que comunicaba el municipio de Itagüí con el municipio de Envigado, que todavía existe, cerca de la estación de Envigado, pero hacia el lado de Itagüí. Eso lo dice él, John Jairo Velázquez Popeye, que fue una persona que estuvo cercana a él, que hizo parte en esa línea y conoció obviamente muchas intimidades y muchas infidencias de lo que ocurría al interior de la organización criminal como el cartel de Medellín. A partir de ahí uno dice, cumple con la característica que se dice en el manual, más de 2 homicidios, periodos de refrescamiento, pero él dice que tenía aproximadamente unos 11 o 12. A partir de ese momento, cuando ya obviamente el músculo financiero, el músculo delictivo empieza a incrementar en la organización, la categoría de asesino serial, digamos, la que se mantiene. Pero por ejemplo, eventos que todos conocemos, que están registrados y que sabemos que ocurrieron en esa línea y que están redactados en los libros que obviamente hablan de todos estos temas. La pregunta que uno se formula es el atentado del avión de Avianca, donde murieron más de 108 personas el 27 de noviembre de 1989. Pablo Escobar no montó la bomba en el avión, pero dio la orden, organizó las personas para que se realizara el atentado. En ese atentado, en un solo momento, murieron 108, 118 personas. Eso ya obviamente lo pone en una categoría de un asesino en masa. Y a los días posteriores, en diciembre, recuerden el atentado a las oficinas del DAS para matar al general Maza Márquez. Él quería borrar el DAS. Es más, esto es un dato que se ha dado dentro del andamiaje de la vida criminal. Pablo Escobar le dice al tipo que llevó la dinamita, la preparó, le decían carro chocado, no recuerdo en este momento el nombre, le dijo que le pusiera 2 toneladas, 2 pastillas, así fue que se conoció el dato. Y resulta que este personaje solamente le puso uno, le alcanzó a poner 900 kilos, porque él decía que 2 toneladas borraba todo ese sector de Bogotá. No lo quiso hacer y por eso Pablo Escobar lo mandó a asesinar. En ese atentado del DAS, más de 96 personas murieron, la cantidad de heridos. Entonces lo que uno dice ante esos hechos ya se configura es obviamente un comportamiento mucho más masificado. Anexo a eso, no olvidemos la campaña que se realizó con la muerte de los policiales, de los policías, más de 500 policías muertos, y los carros bombas que estallaban en algunas ciudades del país, en Bogotá, en Medellín, eh, creo que en Bucaramanga, a un periódico.
El tema, por ejemplo, de las bombas, yo en esa época, entre el año 89 y el 90, estudiaba y salíamos. Estaba en sexto y séptimo grado. Lo recuerdo muy bien porque en varias ocasiones, estando en la calle, nos tocaba escuchar los bombazos. Uno muy cercano, el más cercano, fueron varios los más cercanos que yo escuché. Uno fue en el año 90, estando en el estadio, haciendo educación física, escuchamos un bombazo tremendo, ahí por el sector de San Ignacio, detrás del colegio. Cuando escuchamos el sonido, fue un sonido muy fuerte, y ya sé obviamente el humo cuando nos dirigimos al sitio como muchachos. En ese momento era una casa que supuestamente tenía una dinamita guardada, y destruyó esa casa y otras dos. Esa parte la recuerdo muy bien. Y también recuerdo otra, porque fueron varias explosiones, varios carros bomba. Por ejemplo, el de la muerte del gobernador de Antioquia, donde pues obviamente ese hecho no le tocaba al gobernador, pero la escolta, el carro era muy similar al del coronel Waldemar Franklin Quintero, que Pablo Escobar lo había mandado a asesinar. Eso fueron unas vacaciones del año 89. Estaba durmiendo en mi casa. Cuando yo me levanto, se escucha un sonido muy fuerte. Yo vivía por el lado del aeropuerto, y esto fue por el estadio. Eso fue por la carrera de Ayacucho, la calle creo que fue como la 73, algo así por el estilo. Se escuchó muy fuerte. Eran 6 y media de la mañana. Y tengo recuerdos vividos de todo ese tipo de situaciones cuando vivía en la ciudad de Medellín. Me tocó toda esa confrontación. Era una situación muy virulenta, muy complicada. Después empezaron con eh, los ataques en diferentes momentos a personas indiscriminadamente en ese sentido. Entonces nos teníamos que encerrar desde temprano. Entonces viví muy de cerca toda esa serie de hechos en la ciudad. Entonces, dentro de este aspecto, pues lo que nos queda por empezar a mirar con esa situación es, pues, mi criterio, obviamente basado en estos datos, es que el asesino serial se acomoda perfectamente a un asesino en masa. No porque él lo hace directamente, pero sí lo mandaba a hacer y verificaba que las cosas se cumplían al pie de la letra. En eso sí, era un tipo extremadamente metódico. La hipótesis analógica que se establece como primera, la presencia de un trastorno psicopatológico, impulsividad y bajo control de impulsos en ese sentido, valga la redundancia, lo tenía un comportamiento de base antisocial, psicopático, criminal. Ahora, ¿cómo llega a ese comportamiento? Pues básicamente todo su historial de vida. Faltan obviamente, hay algunos huecos con relación a la infancia y adolescencia. ¿Qué pasó? La mamá contaba cosas pues muy alegóricas que para ella era una señal de orgullo, pues eso es totalmente respetable, pero lo que uno veía era, él ya en sus épocas de adolescente tenía una serie de comportamientos que estaban muy arraigados a llevar obviamente la contraria con relación a las normas. Creo que él no termina el bachillerato por una cuestión a ese nivel, porque falsificó o hizo algún tipo de engaño con relación a la titulación académica, y parece ser que nunca terminó el bachillerato porque fue motivo de expulsión, siendo la mamá una maestra. La relación con el papá parecía distante. El papá era un señor jornalero, tenía su finca en Río Negro, y parece ser que pues era un señor muy recio, algo así por el estilo, es como lo que se alcanza a describir. Entonces en ese punto no hay datos muy claros. Eh, Diagnóstico diferencial, yo pienso que en este caso pues a Pablo Escobar nunca se evaluó, nunca se le hizo algún tipo de test psicométrico, y creo que tampoco se lo hubiese dejado hacer en ese momento, pero la situación es muy clara en ese sentido, como para decir que su comportamiento estaba por algún desequilibrio a nivel bioquímico o algún tipo de lesión o elemento diferente. No,
eso no está dentro del parámetro de las situaciones que se divulgaban con él, y tampoco lo decían las personas que se mantenían con él en ese sentido. Lo veían como un tipo eh, claro, muy puntual, muy directo en sus actividades de tipo criminal, despiadado, no perdonaba absolutamente a nada ni a nadie. Eso lo llevó básicamente a la muerte, con todo el tema de sus socios, las purgas que él hacía para obviamente tener su organización a la mano, controlada. Entonces en ese aspecto no. Mm, situaciones anímicas que se muestren a lo largo de su desarrollo, que haya tenido episodios a nivel anímico complejos. Parece ser que en la última parte de su vida, en los últimos meses o en el último año, ya cuando empezó toda la confrontación directa y el ataque a su familia, que fue, digámoslo así, el punto fuerte que lo desequilibró y pues hizo que cambiara todo lo que antes no hacía, todos sus nichos y aspectos de seguridad. La hipótesis analógica 2, pues hablar de un trastorno de base patológica, no. Una discapacidad intelectual a ese nivel, otro tipo de trastorno cromosómico, no lo tenía. El tema de consumo de sustancias es muy marcado porque el que más andaba con él, sobre todo en esas fugas y cuando se escapaban de la policía y cuando estaban obviamente ya en medio de su tranquilidad, eh, se manifestaba que él solamente fumaba marihuana, pero no lo hacía en forma excesiva, y consumía cerveza Heineken cuando estaba supuestamente alegre o celebrando alguno de los operativos que se hacían en esa época a nivel criminal. Es como lo único que se referencia en esa línea. La hipótesis analógica 3, pues en este caso la vamos a dejar ahí al tanto, que es la que quiero manejar al final. Las características de la víctima: era un hombre, al momento de su muerte pesaba 120 kilos, era un tipo caucásico, medía 1,66 m, estaba bastante obeso. Y obviamente el estrés y el trajín de esa situación de estar cambiando cada 2 días o cada día de un sitio diferente para no ser atrapado, es una situación que aparece obviamente como un factor, como una carga. Los posibles antecedentes psicopatológicos, pienso que se venían dando desde el último año, desde el año 93, cuando se empezó por parte de otra agrupación criminal. Los que antes eran sus socios, sus amigos, se van en contra de él y empiezan a utilizar tácticas, estrategias por fuera de la ley, a matar a sus colaboradores, a obviamente generar zozobra y a perseguir a la familia. Esos fueron conocidos como los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, que más adelante vamos a hablar sobre ese tema. Para mí, el punto clave del análisis tiene que partir en la fecha en la cual toma la decisión de fugarse de la cárcel de la Catedral. Esa fecha fue en el año de 1992, en el mes de julio. Hasta el momento de su muerte fueron 455 días de fuga. Recuerdo muy bien porque en esa época ya me encontraba en el año 92 en noveno grado de bachillerato, en un colegio acá de la ciudad de Medellín. Y recuerdo que a los días después de la fuga amanecimos con el sueño de varios aviones, aviones que sobrevolaban la ciudad. Y lo que se nos dijo después es que estos aviones lo que estaban haciendo era un mapeo, un escaneo de toda la ciudad para poder después hallar a Pablo Escobar. Un escaneo a través de celdas que se dan dentro de un mapa holográficamente o imaginario. Y recuerdo muy bien esos aviones, porque eran aviones DC-3 y después pasaba una avioneta y eran de color oscuro, color gris o verde. Y eran avionetas obviamente dadas por el gobierno norteamericano, que
estaban ya obviamente en ese periplo. Es otra actividad que también vamos a hablar en un momento. Entonces, desde la fecha en la cual se va de la cárcel hasta el 2 de diciembre que se da su muerte. Situaciones proximales: 24 horas antes de los hechos, el estado anímico, contacto con otras personas, tipo de preparativos que hizo, si se presentaron o no, tenía un plan de fuga. En este caso él, lo que se dice en ese sentido, no solamente porque está en los libros, sino porque son datos que son de conocimiento público y se han escuchado, él estaba con una tía, y esa tía pues habla de que sí, él estaba, digámoslo así, en una posición de indefensión. Al final él solamente queda con un conductor, el Limón, que también muere en el operativo de la Casa de los Olivos. Pero la señora lo que manifiesta es eh, que el día antes el cumpleaños, le celebraban el cumpleaños. No dice que estaba muy contento, pero tampoco dice que estaba muy abatido. Pero no era lo mismo de las fiestas que él realizaba cuando cumplía años, que se reunía con su familia. En esa ocasión, creo que fue una de las primeras veces que él no pudo estar ni con sus hijos, ni con su esposa, porque ellos estaban en el hotel de las residencias de Quendama en Bogotá. Ella lo que dice es que él le manifestó el día en el cual muere que tenía que estar antes de las 3 de la tarde porque él se iba a ir. Y según las informaciones que también están en los libros, él había hablado con un grupo guerrillero al margen de la ley llamado el ELN, que tenía un frente en ese momento en el oriente antioqueño, el frente Carlos Alirio Buitrago, y tenía unas milicias apostadas en varios barrios de Medellín, en la Comuna 13, en Moravia especialmente, y parece ser que él había hablado con el comandante acá en Medellín para irse para ese grupo. O sea que si el operativo no se hubiese dado ese día, a esa hora, él hubiese cogido monte en ese sentido. ¿Qué nos dice eso? Por ejemplo, que Pablo Escobar era un hombre que tenía afinidad ideológica con las guerrillas. El tema, por ejemplo, de 1985 de la toma del Palacio de Justicia está ampliamente expuesto, que él patrocinó, colaboró. En el libro, hay dos libros, en Mi Confesión de Carlos Castaño y en El Verdadero Pablo Escobar, se habla sobre esos dos episodios. Popeye, obviamente en medio de su magnificación y exageración de algunos datos, dice que sí, que el cartel de Medellín dio dinero para que se realizara esa operación. Y en Mi Confesión, el señor Carlos Castaño manifestaba también lo mismo, decía que sí habían recibido apoyo y armas por parte del cartel de Medellín para hacer esa toma. Antecedentes judiciales. Solamente se tenían antecedentes del año 76, cuando lo capturan, lo que les dije al principio de los dos agentes que fueron muertos por él, y en el año 91, cuando estuvo en la cárcel La Catedral. Inclusive el Estado se vio en problemas para poder aceptar, como por alguna condición, para él poder estar allá, él tenía que aceptar algún delito. Aceptó un delito, pero menor, de los múltiples delitos que cometió, que eso es pues un dossier gigantesco, largo: homicidios, atentados terroristas. O sea, pienso que lo del narcotráfico era quizá lo menor, siendo obviamente un delito, pero fueron múltiples los delitos que él cometió y que solamente la catedral estuvo por uno. Recordemos el hecho de llegar a la catedral. ¿Por qué llega él a esta cárcel? Que fue una cárcel que él compró, pagó, organizó y en cierta forma la administró. Eso no se puede poner en duda porque es toda la información que está obviamente en fuentes en diferentes partes, no es sino hacer las pesquisas y organizar y se van a dar cuenta que es así. Él vivía en unas condiciones en las que él controlaba y decidía quién entraba y quién salía. Punto. No más. Era muy señor de esa condición. Inclusive estaba con
sus colaboradores más cercanos, el Chopo, el Arete, estaba Popeye, eh, la modelo, muchas personas de su círculo de seguridad estaban ahí en esa línea. Él se entrega porque la Constitución del año 91, que fue promovida obviamente después del desarme del M-19, que fueron cercanos a él, se aprueba la no extradición de colombianos. En uno de los textos se habla sobre ese episodio, cómo fue, dónde estaban, la alegría que él sintió. Recuerden que el lema de ellos como extraditables cuando se forma el cartel de Medellín y se obviamente ya la pelea con el Estado, ellos se llamaban los extraditables y firmaban: preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. Acá yo estoy obviamente partiendo desde el año 91 hasta el momento obviamente de su deceso, pero recuerden que de ahí para allá hay mucha historia. Lo de Nicaragua, la muerte de Lara Bonilla, del señor Cano, el periodista. No, son muchas cosas, son muchos datos, pero yo simplemente me voy a centrar en esto por efectos obviamente de la temática que estamos tratando. Medidas judiciales en el caso, pues tenía multiplicidad de órdenes de captura, múltiples. Inclusive después de esto se activaron las órdenes. Recuerde que el juez que le dictaba una medida de captura era juez que asesinaban. Aquí en la ciudad de Medellín y en Bogotá muchos jueces murieron. Muchos jueces murieron por cuenta de simplemente dictarle una orden de captura o una investigación a Pablo Escobar. La parte que es predecible con relación a los hechos, posibilidades de establecer el momento, claro, lo que tiene que ver con el hecho del deceso, las versiones de su hijo. El hijo da una versión y la versión que da su hijo es que su padre se dispara en el pabellón auricular derecho con una pistola que él tenía, la pistola Sig Sauer, que ahora vamos a hablar en detalle de esa pistola, qué pasó con ella. Él dice que en algún momento el papá le consultó a un médico y un médico le decía que el mejor lugar para propinarse un disparo y morir inmediatamente era en toda esta zona a nivel temporal. Eso es lo que él dice. Y una de las balas, el segundo disparo, él tiene 3 disparos, pero el segundo entra por el pabellón auricular derecho y sale por el izquierdo. ¿Qué lo lleva a él a la muerte? La llamada telefónica, porque habló mucho más tiempo del que podía hacer. Inclusive el hijo Juan Pablo le dice, no, dígame más tarde, le estaba pasando unas preguntas, enseguida volvemos a hablar. Y el papá Pablo Escobar le dice, enseguida hablamos que aquí está pasando algo, y ya se corta la comunicación. Después lo llaman a confirmarle que el papá ha fallecido, Pablo Escobar. ¿Qué pasó en ese momento? Se hizo una triangulación, todo lo que tiene que ver con el tema de Central Spy, que era el encargado de esta situación, de hacer obviamente la identificación de la llamada, que esa se conocía como la operación TKO, que la hizo o lo escribió, son 2 agentes, el agente Oscar Peña, que él fue muy directo, él dijo, nuestro objetivo era cazar a Escobar. Cuando a usted le hablan de cazar, es que lo van a cazar. Esa es la descripción que él da. Medidas preventivas. Esto tiene que ver directamente con el modelo de mapping. Él hacía un cambio de viviendas frecuentes, estuvo por el área metropolitana, estuvo después en Medellín. Él casi es capturado en la zona de Aguas Frías. Estaba en una finca y ahí se vuela por una quebrada. Lo que le di anteriormente, él decía, y lo decía ver muy claro, prefiero una tumba en Colombia a una prisión en los Estados Unidos. Este es un tema muy puntual. Él deja de ver a su familia en septiembre del año 93 porque la presión era muy fuerte y era presionado. En una parte por la legalidad, por el bloque de búsqueda, y en otra por sus enemigos que antes eran sus amigos, los Pepes.
El bloque de búsqueda pues obviamente capturaba a las personas, los Pepes las asesinaban. Más o menos en cuentas con relación a esa situación de los Pepes, por cuenta de los Pepes pueden haber muerto entre 300 a 500 personas cercanas a Escobar, cercanas y no cercanas, o sea, todo lo que tenía algún indicio de Pablo Escobar era borrado del mapa. Esa es una situación clara. Aquí aparecían cuerpos en la Curva del Diablo en Moravia, en ciertos lugares de Las Palmas, en la Vía Caldas, la antigua variante. En esas zonas aparecían muchos cadáveres. Algunos no volvieron a aparecer, quedaron desaparecidos para siempre. Según el modelo de Edberg del año 91, el modelo de autopsia psicológica, muchos pueden decir, bueno, pero ese modelo es muy viejo, ¿no? Pero es obviamente el precedente, esto se ha ido actualizando, se han ido anexando algunas indicaciones, algunos criterios. La autopsia psicológica es establecer una serie de criterios, como lo dije, dentro del plano longitudinal, pero a nivel distal, para aproximarlo obviamente la posibilidad, si fue un homicidio, si fue un suicidio. Ahí se utiliza como parte del primer objetivo, son 4, pero aquí solamente vamos a desarrollar algunos porque como lo dije al inicio, no contamos con la versión de sus familiares y tampoco contamos con datos técnicos más allá del registro de la autopsia que está relacionado en varios textos, y hay un texto, Autopsias Forenses Famosas de Germán Antía, un gran colega, donde él habla de varias autopsias, específicamente de la de Pablo Escobar, y ahí retomo algunos datos que son importantes para poderlo obviamente mencionar. Entonces lo que se tiene que establecer es la manera de la muerte, si fue natural, accidental, suicidio o homicidio. Eso se conoce como la sigla NASH. En este caso es una muerte que se da en primera instancia como suicidio para obviamente mantener la posibilidad de que haya sido un suicidio. El segundo objetivo, hay que averiguar el momento del tiempo en el cual se produjo la muerte, ya lo sabemos, el día 2 de diciembre de 1993. Dentro de la versión que se da son 3 disparos. El primero en la parte de la escápula derecha, en la parte de atrás. Ese disparo, por la trayectoria, pues yo no soy un experto en balística, tengo algunos conocimientos, he leído sobre el tema, lo he consultado. Si la persona estuviese de pie, el disparo sale por el pecho. Regularmente, si el disparo viene en ángulo recto, en este caso vino de ángulo de derecha hacia la izquierda, y ese primer disparo en una forma extraña para muchos en ese sentido, porque van a decir, bueno, y un disparo en la escápula derecha, ¿cómo termina en la parte molar izquierda y genera pues todo el daño que generó a nivel pulmonar? En el pulmón derecho tenía un neumotórax de aproximadamente 700 centímetros cúbicos, o sea que él empieza obviamente a perder capacidad de respiración. Ese disparo hace que obviamente todo lo que tiene que ver con ligamentos y tiene que ver con estructuras de movimiento pierda esa funcionalidad. Cercena parte de la espina dorsal, entra por la base del cuello, obviamente ahí ya se pierden funciones vitales que no se van a recuperar más. Ese es el primer punto. Seguida voy a explicar lo de los otros 2 disparos. Ese primer disparo también fue mortal según los datos de la autopsia. En ese segundo objetivo es indagar acerca de diferentes situaciones de vida del occiso, que ya las he explicado, ya las hemos mostrado, ya sabemos que era Pablo Escobar, que era un delincuente que obviamente estaba en ese momento prófugo de la justicia. Entonces eso ya da una claridad y un contexto. No es como en otros casos, en el modelo de autopsia psicológica, que es una persona que puede tener una vida, digámoslo así, más tranquila, una vida de hogar, una vida familiar, una vida laboral en ese sentido. Entonces ahí ese contexto y esa explicación estaría un poco más exigua y mucho más amplia. Aquí eso obviamente ya lo conocemos. Si había tenido intentos de suicidio, parece ser lo que está escrito dentro de los textos y lo que en algún momento dicen las personas cercanas a él, es que no había
situaciones, pues él estuvo en varias fugas, situaciones extremas graves. Nunca se hizo mención, aquí eso obviamente es un dato anecdótico, nunca se hizo mención a que él pensara en suicidarse bajo ese parámetro, bajo esas situaciones. Ese es el tercer objetivo. El cuarto, que es un objetivo que obviamente no vamos a cumplir, es que los resultados de todo este trabajo podrían tener un efecto terapéutico sobre la familia y los amigos del occiso. Pero pienso que no sería así porque la familia va con la hipótesis de que él se suicidó. Mi punto obviamente de trabajo como tal en este nivel es indagar con los datos que se tienen si fue un homicidio y si fue un suicidio. Por lo que acabo de decir anteriormente, por ese primer disparo, esa hipótesis eh, empieza a perder validez. Y es obviamente lo que se da dentro de estos ejercicios. Valorar las actividades o los factores de riesgo suicida, que en este caso pues nunca se manifestaban, nunca se describieron. Él cuando se vio ya todo el ataque frontal de los Pepes y el bloque de búsqueda, mandaba varias cartas señalando quiénes eran los Pepes y señalando que el bloque de búsqueda estaba coludido con ellos y con el cartel de Cali. En este caso, se juntaron todos los males del mundo criminal para atacar a Pablo Escobar. Y se juntaron todas, absolutamente todas las agencias más importantes del mundo, el MI6 británico, la CIA, la DEA, fuerzas colombianas. Me queda todavía la duda de si la Mossad o Israel prestó algún tipo de ayuda, posiblemente, lo más seguro porque la CIA no opera sin ayuda de la Mossad, así sea con equipos o con operativos en terreno. El caso, por ejemplo, la DEA tenía los agentes Peña, no recuerdo el nombre del otro agente, pero yo sé que lo voy a recordar, fueron los primeros que entraron al lugar del sitio después de que se da de baja Escobar y se toman una foto con él. Que eso es una foto muy particular, están los dos agentes y otros policías alrededor poniendo un pie encima del cadáver de Pablo Escobar. Ahí es donde uno dice, esa es la operación TKO, cazar a Escobar. Porque Escobar fue prácticamente, hay que decirlo así, casado en una situación directa a este hecho. Valorando el estilo de vida del Oxiso, entonces ya sabemos que él está en una situación de riesgo. Es muy posible que ese hecho terminara así. Sí, casi se vuela, según la tía. Él iba a irse ese día a las 3 de la tarde para el monte, con ese frente guerrillero. Estableciendo áreas de conflicto y motivacionales, obviamente pues es muy claro. El área de conflicto es él, toda su vida, todo su modelo. Está en peligro, es un peligro real. Tiene que moverse de un lado a otro. Él salía a andar en el taxi a hacer llamadas, pero se descuidó y empezó a hacer llamadas desde la casa y así fue que lo ubicaron. El perfil de personalidad, pues desde un inicio lo dije, antisocial, psicopático criminal y asesino serial, asesino en masa. Esa es la claridad que tengo yo con relación a este caso. El manual del FBI y del FBI lo describe. Y si cogemos simplemente a mirar las características de lo que es el comportamiento antisocial del DCM, todos los criterios encajan. Es más, se sale de los criterios por el comportamiento que él tenía en esa línea. Señales o avisos presuicidas, ninguno, solamente el que relacionó el hijo en ese sentido. Las frases que él decía, hay una que dice, pues no sé, como a la larga ellos son los que van a perder y a mí en la grandísima, el remocha y obviamente tira la palabra, me van a coger vivo. Entonces uno dice, bueno, pues no había ninguna descripción por su parte relacionada a ese punto. Hay otra parte del modelo MAPI que es bastante extenso, que habla de 15 categorías, para poder obviamente obtener un dato que sea fiable y robusto con relación a entregar un dato en este sentido. Entonces lo que dice es ya pues toda la ocupación, todos los datos, nombres, apellidos,
todo lo que son elementos de ubicación, detalles de la muerte, historia de la familia, hermanos, en ese sentido obviamente para entrar a confrontar o descartar algunos elementos. Otra vez se vuelve y se habla de los intentos de suicidio, muertes de familiares, modelos familiares, reacción frente al estrés, por ejemplo en el tema de la mamá. La mamá era una señora recia. Recia no significa que sea una persona violenta, era el estilo de comportamiento que ella tenía. Historia de alcohol y drogas en la familia, no hay un dato claro en ese sentido. Relaciones interpersonales, era una familia grande, era una familia extensa. Fantasías, sueños, presentimientos, pues él los hacía muy claros. Él lo que quería era tener plata, tener bien a su familia, pero obviamente esa es la parte que se conoce en ese sentido. Lo otro, lo que tiene que ver con su trayectoria criminal, pues lo que yo dije en algún momento, él era una persona recia, totalmente recia con sus enemigos y así inclusive con sus amigos, porque realizaba purgas en varios de los textos, en la parábola de Pablo, en mi confesión, en conociendo al verdadero Escobar, en el texto de Así matamos al patrón de Diego Fernando Murillo de Jarano, describe que él era un tipo que realizaba purgas a algunos socios por alguna otra razón, o porque necesitaba dinero, o porque básicamente sentía que lo estaban traicionando. Entonces, eso ya habla de un modelo de interacción muy claro, que es una persona que vive en la hostilidad, el ataque, la violencia, más que en la agresión, ya es en la violencia directa. Extinguir y matar a las personas para él era algo ya, usual, normal, como comer, dormir, ya lo tenía esquematizado. En algún momento el hijo, Juan Pablo, describe que el papá decía que él era como Dios, que si él necesitaba que una persona muriera, mandaba la orden ese día y al día siguiente lo ejecutaban. A mí, por ejemplo, en el año 89 me parecía, eh, pues ilógico, uno como muchacho, yo estaba en primer grado de bachillerato, en sexto, y entonces a las 6 de la mañana, ese día me levanté con la noticia de la muerte del coronel de la policía, Valdemar Franklin Quintero. O sea, era el comandante de la policía de Antioquia. No era un policía cualquiera, era un coronel de rango superior. Más de 35 disparos. Cuando iba rumbo al comando de la policía, por la calle 80. Y en la noche lo vi en directo. Lo recuerdo muy bien en un noticiero, se llamaba el Noticiero Nacional. Cuando Luis Carlos Galán levanta las manos, cuando va entrando a la plaza de Soacha, y se empieza a escuchar el ametrallamiento. Ese día yo dije, carajo, esta gente es mala, esta gente es peligrosa. Y ahí para allá, eso fue una época de caos, una época de terror. Eso no se le puede bajar. La circunscripción, lo viví, me tocaron algunos hechos, las bombas que estallaban en Medellín, mientras uno estuviese las escuchaba todas. Entonces eso ya habla pues del modelo de comportamiento que esta persona tenía. Los planes de vida, pues los planes de vida de él estaban más ligados a su familia, a proteger, a cuidar a su familia. Esa, esa era su vida en ese sentido, en esa guerra. La protegió, la intentó cuidar, la intentó sacar del país, pero era muy difícil. Ellos estuvieron en Alemania, Alemania viaje de más de 8 horas, los devolvieron, los dejaron pisar territorio, pero no los dejaron pasar del aeropuerto y los devolvieron. Ningún país quiso recibir a la familia porque el gobierno colombiano pues tenía como estrategia, mire, pues este es el talón de Aquiles, es el punto débil, no la dejemos salir, y la familia siempre estuvo custodiada en los últimos momentos por la policía. Y esto, en el hotel Tequendama, residencias Tequendama, que eran del ejército. ¿Qué más podemos mirar acá? La reacción de las personas que recibieron la noticia de la muerte. El hijo, pues en ese primer momento que da la versión, la reacción más que la versión, la reacción de la muerte del papá, él
en ese momento hizo una amenaza que los iba a matar a todos. Uy, eso fue fatal porque al momento llegó, se retractó, dijo que él no quería seguir por ese camino, que era un hombre de paz. Pero en ese momento él no hizo ninguna manifestación de que su papá se suicidó. Eso ya vino después, con el tiempo. Situaciones personales, familiares, vivienda, económicos, laborales, pues todo eso lo conocemos. Él vivía en casas que alquilaba o que compraba. O sea, plata era lo que él tenía en ese aspecto. Muy limitado al final porque la fuente de sus negocios pues se cortó y se la cortaron porque todo lo que eran los vasos comunicantes en ese sentido fueron cortados, fueron eliminados, y los que no pues cambiaron de bando. Otros fueron a la fiscalía, hicieron un compromiso de entregar información, se sometieron a la justicia, pero todo ese cúmulo de datos fueron utilizados, una parte por el bloque de búsqueda y otra por los Pepes. O sea, a él hicieron una operación de ariete, lo fueron cerrando el uno al otro hasta que obviamente terminó en ese hecho de ese 2 de diciembre. Los aspectos psicológicos igual, pues ya lo mencionamos, el comportamiento antisocial, psicópata, criminal, y obviamente asesino en masa o asesino serial. En cualquiera de esas dos clasificaciones puede entrar perfectamente. Señales presuicidas, que él haya mencionado directamente o que esté en algún punto, no. De los libros que yo obviamente tuve la oportunidad de leer, pues está por ejemplo el del verdadero Pablo. El que da Popeye es una descripción cercana y obviamente pues va a tener cierto favorecimiento con relación a lo que él hacía y a lo que era Escobar. Y él en ese libro lo pinta pues como eh, su, su dios, vamos a ponerlo así. Lo veía como alguien a seguir permanentemente y le declaraba su lealtad. Él dice que solamente lo vio en una situación anímica o afectado cuando muere el cuñado, el señor Henao, que muere en un operativo en el cual ellos están de a la policía. Que cuando ya obviamente están en una parte seguros, resguardados, él dice que lo vio simplemente echando una lágrima y lanza la frase: eso era un espectáculo, ver llorar un monstruo de esa categoría. Lo que obviamente muestra que lo que se da en algunas series con relación al Pablo Escobar emotivo, que lloraba, que era así, abierto a sus emociones, de una línea más histriónica, parece ser que no era así. Posiblemente él puede haber tenido otros episodios de llanto a lo largo de su vida, pero no en esa hiperemotividad. Eso parecía más una caracterización de personaje como para darle una ambientación. Pero Pablo Escobar no era un tipo tan emotivo a nivel de llanto, de esa expresión de aflicción. Parece que no, él era más de contraatacar. Me hicieron esto, bueno, no me van a aparecer esos muchachos, entonces dígale que yo los voy a matar a él, a todos. Las frases que le emitía: le mato a su papá, a su mamá, si su abuelita está muerta se la desentierro y la vuelvo a matar. De todas las series, de todas las narcoseries que nos han inundado, es un criterio mío, en ese sentido. Este sí es personal, pero también basado en los datos que conocí. El personaje que más se puede apegar, y quizás se nota que se leyó los libros y no solamente escuchó, es el de un brasilero, sí. Sé que muchos van a decir, pero un brasilero, el acento, yo creo que él lo tuvo que haber hecho con mucha dificultad. Pero el señor Wagner Moura, el de Tropa de Élite, él hace un personaje mucho más apegado a las características de comportamiento de Pablo Escobar, mucho más ligado, mucho más puesto en la forma en la que él obviamente respondía, era su tasa de comportamiento. Tratamientos y psicofármacos, no, parece ser que él tenía unas úlceras
eh, difícilmente podría haber tomado medicamentos, tomaba lo normal, estos medicamentos que tienen esa condición para obviamente quitar un poco de acidez. Pérdidas recientes, no, pues es que eso prácticamente era semanal. La última persona que muere como, digámoslo así, esa línea posiblemente familiar fue el sobrino, perdón, el sobrino no, el hijo de Gustavo Gaviria, que murió más temprano en la mañana. Lo asesinan, creo que cerca de ese sector del estadio, en otra zona de la ciudad, Gustavito, así le decían. Ese era el hijo de Gustavo, de su primo, que muere también por el bloque de Busca en el año 90, que era el financiero del cartel. Él muere ese mismo día que Pablo Escobar es dado de baja. Si es por ese tema, semanalmente había personas que morían, que estaban en su círculo cercano. Los que no cambiaron de bando, los que no lo traicionaron, los que no murieron, terminaron en la cárcel. Eso sí fue muy claro con relación a todo ese grupo. Relación con el autor de la muerte, pues él con el coronel Aguilar, la única relación que tenía era que lo llamaba y lo insultaba. Ellos cuentan la historia de cómo lograron infiltrar a la persona que le manejaba las comunicaciones a Pablo Escobar, entonces trabajaba para los dos bandos, y él cuenta cómo Pablo Escobar lo llamaba y lo insultaba y le decía que los iba a matar, que les iba a meter un bombazo a la escuela Carlos Holguín, que queda en el sector de Boyacá Las Brisas, en la ciudad de Medellín. Esa era como la única interacción que tenían, se insultaban. Lugar donde ocurren los hechos es en el barrio Los Olivos, en un segundo piso, en el techo. Ahí es donde se da la confrontación final y el cuerpo de él queda obviamente tirado en ese lugar. El cuerpo, las imágenes que ya pues nos muestran a nosotros, es un cuerpo que está obviamente en una posición diferente a la que cayó. Y esa escena, eso sí hay que decirlo, es la escena más contaminada que puede existir, porque ahí entraron todos los oficiales de alto rango, y yo creo que los últimos que llegaron a hacer la inspección técnica del cadáver, pues ya se nota que es básicamente una escena contaminada. La hora del deceso, sobre las 3 de la tarde, presencia de terceros. Eso es otra de las hipótesis. Eh, Presencia de los supuestos Pepes. Eh, Diego Fernando Murillo de Jarano saca un libro donde dice: así matamos al patrón, y dice que fueron ellos, que fue directamente el hermano el que le disparó. Lo vamos a mirar más adelante. Ingesta previa de sustancias, no hay ningún elemento. Porte de armas, Pablo Escobar siempre portaba, en este caso dicen que dos pistolas: una pistola Sig Sauer 9 milímetros y una pistola Glock calibre 22. Tenía obviamente portapistolas en su cuerpo, pero al momento de su muerte el portapistolas aparece en otra parte. Posiblemente lo hayan quitado, y vamos a mirar eso más adelante. Causa médica de la muerte, lo que se dice en el informe de medicina legal es impactos por arma de fuego, dos específicamente: el de la parte obviamente atrás escapular y el de la oreja derecha. Posibles motivaciones del hecho, pues si nos vamos por la línea del homicidio, obviamente sabemos que era una persona que estaba prófuga, era un delincuente. Si nos vamos por el motivo del suicidio, igual, era una persona que estaba en una situación extrema, eso sí es muy claro bajo ese parámetro. Resultado de la perfilación en ese caso, pues lo que se tiene que mirar es el riesgo de la víctima. Ahí se dan obviamente unos datos, se dan otros valores. Riesgo de suicidio es poco, con lo que he hecho a este nivel, porque no se ven datos, no se ven elementos, no hay descripciones. Por ejemplo, la tía que estuvo con él, ella no habla de que se mantuviese en una condición difícil, como extrema, sí lo veía callado. Ella decía que se mantenía tranquilo. Por eso
Hablé anteriormente de la parte emotiva. Si era un tipo que estaba en una condición a ese nivel de huida, pues esperaría obviamente tener algunos episodios en los cuales se mostrarían algunas reactividades. La señora no lo manifiesta así. El hijo, mire por ejemplo ese último momento cuando habla con el hijo antes de ser asesinado, no hay gritos, no hay algo que muestre una hiperemotividad. Y lo que dice por ejemplo el policía, el coronel Aguilar, eh, no generó gritos al momento de entrar en contacto, porque ellos entraron en contacto a nivel armado, a nivel de disparos, no contacto físico. El contacto físico ya fue después cuando cayó al techo, pero cuando entran en contacto no hay una descripción de palabras de un lado a otro, policías desgraciados, absolutamente nada. Entonces es una situación clara en ese punto. Los rasgos de personalidad que ya los vimos, ya los sabemos con relación a su comportamiento. La rutina, pues la rutina del cual era salir en el taxi, andar, hacer llamadas y volver. En este caso la rutina obviamente la rompe porque hace las llamadas desde la casa. La escena, la evidencia física, las armas, eh, la ropa, todo lo que él tenía, pues obviamente todos conocemos la escena cuando lo bajan con las manos metidas dentro de los pantaloncillos. Esa imagen ya dice uno, la escena se contaminó, porque pues lo primero que querían de haber hecho era meter sus manos, protegerlas en bolsas, cerrarlas, para después no solamente hacer todo lo que tiene que ver con el tema de la identificación, sino mirar si tenía o no pólvora en sus manos. Lo más seguro es que sí, porque él disparó 6 veces antes de intentar huir por la ventana, pero ese resultado nunca se conoció. Evidencia conductual, todas las imágenes que se tomaron del punto, la georreferenciación, está muy clara la descripción cuando se ve la inspección técnica, en qué forma quedó. Obviamente la forma en la que quedó no fue la forma en la que cayó, porque el cuerpo fue movido. Más la foto que aparece en medicina legal ya cuando le van a hacer todo el proceso de identificación y prepararlo para la autopsia, cuando está con la ropa, eh, a él le cortan 2 partes del bozo y se lo cortan policías, y según dicen ellos mismos, los agentes de la DEA. Entonces ya dice uno, esa escena quedó totalmente contaminada en ese aspecto. El punto de contacto, ¿quién es el primer punto de contacto? Pues el policía Aguilar y el otro policía que aparece también en escena, que es quien hace el segundo disparo. Y ahí va a haber una inconsistencia, como lo vamos a ver en un momento más adelante. El cuerpo pues obviamente no fue abandonado en ningún sitio, fue un cuerpo que apareció producto de un enfrentamiento. Método de control, planificación y preparación, pues no hay ningún elemento de planificación y preparación, porque aquí ya obviamente vemos que la hipótesis va tomando otro sentido. Manipulación de la escena, yo no puedo hablar de manipulación, contaminación. Es más, Aguilar en alguna de las tantas entrevistas que ha dado dice que él, después de que Pablo Escobar está muerto, que dice viva Colombia, matamos a este hijo de tantas, él lo dijo en una entrevista, tira la pistola de él y se lleva la pistola de Pablo Escobar. Supuestamente el primer disparo que le dan a Pablo Escobar es con la pistola de Aguilar, y él dice que el arma quedó ahí, obviamente se embaló y se llevó, pero él se quedó con la pistola de Pablo Escobar. No sé si después la devolvió, eso sí nunca lo sé. Sé que en el Museo de la Policía de Bogotá dicen tener la pistola. Habría que indagar si es así. Por eso ya la escena es una escena contaminada. Aspectos de disciplina, habilidad y profesión, pues todos sabemos lo que era Pablo Escobar, un delincuente altamente peligroso. El éxito criminal, pues entonces uno puede hablar como en un sentido positivo, pero obviamente pues avanzó mucho, avanzó demasiado, generó mucho daño. O sea, el daño
que le generó a la sociedad, al Estado, fue tremendo. Y todavía seguimos teniendo consecuencias de ese año y de ese modelo de Pablo Escobar. La ruta de huida, él parece que, pues, digámoslo así, que es una situación instintiva. Intentó salir por esa ventana, pero él estaba totalmente copado. Él no tenía posibilidad de salir, ninguna, absolutamente ninguna. El estado de ánimo, pues sí podría tener alguna afectación, podría experimentar algunos efectos anímicos, normal, pero más que por él era por la familia, por la condición en la que él estaba viendo a su familia, que es obviamente era primera vez que estaba experimentando esa situación familiar, de no poder ver a su familia y de ver que todo el mundo se lo rechazaba y que también estaban en peligro de ataque, porque la familia sí, eso hay que decirlo de forma muy clara, siempre estuvo en peligro de ataque por parte de esa agrupación conocida como los Pepes. Bueno, ya sabemos lo del comportamiento, ya sabemos que no hay antecedentes de base psicopatológica, pues que le hayan generado un cambio y que ese cambio obviamente haya expuesto ese comportamiento, esa caracterización tan violenta por un hecho biológico, o sea, algún cambio dentro de su neurodesarrollo, no. Y esos datos tampoco los hemos conocido, pero ya uno viendo obviamente en contexto como era, ya dice que sí es así. Dentro de esas hipótesis, para mí, la hipótesis analógica forense 3 en este caso es la más fuerte, la que más se replica, la que más datos consistentes tiene. ¿Cuál es esa hipótesis? Yo la describo acá. Disparo letal en el pabellón auricular derecho. Estoy hablando de la segunda herida. Esa herida tiene bandaleta contusiva, que significa obviamente que es la velocidad del disparo impactando esa parte del cuerpo, pero no tiene restos de pólvora. Cuando no hay restos de pólvora o rastros de pólvora, significa que el disparo fue lejano. Lejano aquí no estamos hablando a cientos de metros. Es un disparo que se puede dar a 60, 70 centímetros, a 1 a 2 metros. Entonces ahí la proyección de la pólvora no es tan amplia como si el disparo fuese a corta distancia. Además, el orificio de entrada es un orificio de menos de 1 centímetro más o menos, es de 0.8, lo que correspondería a un calibre pequeño. El orificio de entrada tiene una correspondencia directa al tamaño del cañón. El tamaño del cañón es el que define obviamente esa parte del impacto de la entrada. A mayor calibre, el cañón obviamente es más grande y la herida de entrada obviamente va a ser más amplia y la proyección de la herida cinética de salida obviamente pues va a generar muchos más daños. Él tuvo muchos daños como consecuencia de esos disparos, pero lo que se dice en la autopsia es que es un calibre pequeño. Eh, ese tiro, ese disparo va en ángulo descendente. ¿Qué significa eso? Entra por el costado derecho y sale por el izquierdo. O sea, va bajando, no va subiendo, ni va saliendo, ni se va proyectando en otro sentido. Disparo número 1, el coronel Aguilar. Él dice que cuando entran, tumban la puerta, hacen contacto con el limón muere, suben. Cuando él va a subir, él suelta los 30 tiros de su fusil, un fusil, si no estoy mal, era un fusil Sig Sauer 5.56 y le da al techo. Pablo Escobar les hace unos disparos, a él lo impacta en el chaleco antibalas. Si no tuviese tenido el chaleco, lo mata, es muy seguro. Y ya de ahí se da el primero y el segundo disparo. Ese segundo disparo, se han dicho que fue con un fusil 5.56, o sea, con un R15. La bala R15 es una bala pues mucho más poderosa y con mucha más pólvora que la de 9 milímetros. Si ese disparo se hubiese presentado, pues el estallido de la masa encefálica adentro y quizá con una proyección externa hubiese sido muy dramático. Y si bien la cabeza, el cráneo de Pablo Escobar
sufrió varias fracturas temporales por el disparo eh, en la cabeza, los pabellones auriculares. Pues no fue un daño tan masivo como el que deja un arma de ese calibre, que es un disparo de un arma de máxima velocidad. Entonces ahí hay como cierta ambigüedad. Del libro de Hugo Aguilar, de cómo mataron a Escobar, se los voy a leer textualmente esa parte que saqué. Dice: el ruido de la mezcladora nos ayudó y Pablo no se dio cuenta de la rotura de la puerta. Luego empecé a subir las escaleras que conducen al segundo piso. Cuando escuchó pasos dentro de la casa, Escobar dijo: aquí está sucediendo algo. Es cuando suelta el teléfono que estaba hablando con Juan Pablo. Tiró el teléfono. Luego reaccionó con rapidez y sacó su pistola y nos disparó como 4 veces. Me agaché y se me fue una ráfaga del fusil al techo de machimbre. Luego Escobar corrió hacia una habitación, pero la puerta estaba cerrada con seguro y no abrió. En ese momento yo ya había sacado mi pistola. En fracciones de segundo nos hizo otro tiro y corrió hacia una habitación en la que había una ventana o hueco grande en la pared del fondo, con la intención de saltar hacia la casa de al lado. Disparé y le pegué un tiro de semicostado que le entró por la espalda. Él dice que le atravesó el corazón y se alojó en la mandíbula. El agente Barragán, que es alto, por encima mío, de mi cabeza, le hizo un disparo de R-15 que le dio en el oído. En ese momento Escobar cayó en el hueco de la ventana. Los grupos que cubrían la parte de atrás, en los flancos izquierdo y derecho, empezaron a disparar e hicieron más de 150 tiros, pero solo uno le rozó la pierna izquierda del capo. Cuando cayó en la ventana, Escobar ya estaba muerto. Los disparos hechos desde abajo por los policías que nos protegían no tenían línea de fuego y pegaban en la pared donde nosotros estábamos atrincherados. Entonces, parece ser que la primera y la segunda herida fueron casi consecuentes en ese sentido, muy rápidas la una de la otra, casi que a milisegundos. Él insiste en que fue un disparo de R-15. Esa bala no apareció. Y el orificio de esa bala, pues obviamente es un orificio pequeño que corresponde más a un calibre de tipo 9 milímetros. Si alguien dice, no hombre, se pudo haber disparado en ese instante, es muy difícil, porque si se dispara, el disparo tiene una proyección totalmente diferente porque él ya viene en caída. Y la caída que él venía haciendo, la mano derecha ya no tenía la capacidad, ni siquiera por reflejo, porque ya cuando se cortan nervios y se cortan tendones, el movimiento se pierde. Es como básicamente si el movimiento estuviese saliendo. Otro elemento que hacía parte como de esos detalles es que había sido un disparo de un Delta Force, de un integrante del ejército norteamericano, que pues no, hacía parte como de la fantasía que algunas personas manejaban. Así matamos al patrón de Rodolfo Murillo de Jarano, alias Semilla, el hermano de Diego Fernando Murillo de Jarano, del ñato de Berna, que era el que dirigía con Castaño, con Carlos Castaño, los Pepes. Él dice que fue el hermano el que le hizo el disparo con un fusil R-15. Eso es lo que dice él, es la versión que él mantiene. Entonces uno ve que cada autor da como una versión diferente en ese sentido. Posibilidades, pues es claro que él muere por 2 disparos. Está la versión oficial y esta que es una versión no oficial de alguien que dice que eso se presentó así. La forma del deceso, lo que describe el Instituto Nacional de Medicina Legal, que sí lo voy a leer textualmente porque eso se encuentra en cualquier portal, directamente la autopsia. Yo la encontré en el libro de Diego Fernando Murillo de Jarano, también en el libro de Germán Antía hay una descripción con relación a ese punto. Las lesiones causadas en un enfrentamiento con fuerzas del orden, el deceso se presenta en segundos, disparos en la escápula derecha, trayectoria de abajo hacia arriba, destrozando arterias, ligamentos de brazo derecho, lesión del cuello y base craneal. O sea, es un disparo mortal. Mueres en segundos, en milésimas de segundos. Neumotoras con flujo hemático de 700
centímetros cúbicos, o sea que la capacidad de respiración se te va, mueres ahogado. Esa es una bala de 9 milímetros que quedó, como leí anteriormente, en el molar 35. Lado izquierdo, zona cigomaxilar anterior y nión izquierdo. El segundo impacto, pues hay un auricular derecho sin rastros de pólvora en la zona de entrada de laceraciones encefálicas. La laceración es obviamente una destrucción del tejido, para que lo entendamos así. Destrucción masiva del lóbulo temporal derecho e izquierdo, o sea que es una muerte instantánea, fracturas craneales, compromiso de funciones vitales, salida pabellón auricular izquierdo. Ese es el dictamen de medicina legal. El agente Peña y Steve Murphy. Esos fueron los agentes de la DEA que estuvieron en la operación TKO Cazar Escobar. Todas las agencias, y contó con el apoyo de un avión Aguas, que eran los aviones que tenían una plataforma, una especie de disco en la parte superior y que pues daban rondas. Ese avión no se ve porque vuela a mucha altura, pero era el que hacía todas las intercomunicaciones para que se pudieran dar las ubicaciones de Escobar. Los textos que consulté, aquí los voy a leer: Operación Pablo Escobar de Germán Castro Caicedo, Mi confesión de Carlos Castaño, El verdadero Pablo Astrid Legarde y Popeye, La parábola de Pablo Escobar de Alonso Salazar. Me leí los dos, la última edición que sacaron en el año 2024 o 23. Así maté a Pablo Escobar, Hugo Aguilar, bloqueo de búsqueda, Pablo Escobar mi padre, Juan Pablo Escobar, el otro Pablo, Elba Marina, que era la hermana. Así matamos a Escobar, Diego Fernando Murillo de Jarano, Carlos Leder, Vida y muerte del cartel de Medellín, fue el último libro. Como les digo, todos estos textos tienen pues una característica: dependiendo de la cercanía y dependiendo de la posición se habla. Aguilar obviamente habla de cómo maté a Pablo Escobar y dice pues obviamente lo que todo el mundo sabe, que era un delincuente, todos los tipos de acciones que emitió, que hizo. Popeye pues va a hablar de lo que él era, como que lo ponen en duda, que fue sicario, que simplemente estaba dentro de ese grupo haciendo reír a Escobar. No, eso es muy difícil, pues que esté dentro de esa vía sin tener una implicación en muchos de esos homicidios, y él la tuvo en varios. Y creo que lo reconoció, y me imagino que en algunos otros no hablaría. La parábola de Pablo de Alonso Salazar. Los dos textos que son interesantes porque aportan otros datos que no son muy tenidos en cuenta. Así maté a Pablo Escobar, lo que le di anteriormente a Aguilar. Pablo Escobar mi padre, el tema de Juan Pablo. Él habla de una serie de datos que en los otros textos no se conocen, o sea que es un complemento en esa línea, como qué decía su padre cuando mataban a sus lugartenientes. En el caso, por ejemplo, cuando mataron al Chopo, Juan Pablo estaba con el papá, o estuvo días posteriores, después que matan a otro de sus colaboradores, cuando se entregan algunos, y ya hasta el último momento que lo pudo ver físicamente, que fue en el mes de septiembre de ese año 93, que ya el papá le dijo: no nos podemos seguir viendo, estamos en peligro, lo mejor es que nos separemos, se vayan para otra ciudad o se vayan para otro país, ni siquiera ciudad. Así matamos a Escobar, Diego Fernando Murillo de Jarano, pues es obviamente la versión de otras personas que dentro de la parte delictiva lo estaban siguiendo. Recordemos que todo este hecho, ese quiebre que se da en el cartel, ellos lo cuentan ahí y lo cuentan en Mi confesión de Carlos Castaño, y también lo cuenta Popeye obviamente dentro de su versión. Popeye dice que se había presentado una traición y que por esta traición Pablo Escobar decide asesinar a sus socios más cercanos, y también el robo de 23 millones de dólares acá cercano en el municipio de Itagüí, y que eso generó obviamente ese choque, generó obviamente esa pelea y ya la división, porque hicieron una purga en el cartel. Él dice que hay parte pues obviamente el motivo,
en varias líneas, en varios textos parece que es así. Y ya Carlos Leder, que vino después de salir de la cárcel, estuvo muchos años, desde el año 86, 87 que lo extraditaron hasta el año 2019, 2020 o 21. Él salió en la pandemia, estuvo en Alemania y sacó un libro. Pues obviamente Leder intenta dar una versión con otros puntos de vista en ese aspecto, que pues él después del año 87 no puede dar ninguna versión porque estuvo todo ese tiempo en la cárcel y comunicación con Pablo Escobar no tuvo en ese sentido, pero él da también obviamente su versión y da una información que pues no contrasta mucho lo que dan en estos otros textos. Eh, Esa es la exposición con relación a este tema. Es una tarea que tenía hace muchos años, recapitular, volver a mostrar este punto con relación a Pablo Escobar. Resultado final de lo que yo encuentro acá, como le dije, una aproximación técnica al modelo de autopsia psicológica, es que la muerte de Pablo Escobar se da por un operativo. 2 disparos mortales, uno finalmente que lo roza o que le da en el pie, pero los 2 disparos fueron disparos letales que terminaron con la vida de Pablo Escobar. Posibilidad de que él mismo se haya impactado es poco probable porque un disparo a ese nivel hace que se pierda la movilidad, la lateralidad derecha, y él era derecho, y obviamente pues biológicamente las funciones vitales cuando un impacto de arma de fuego tiene ese recorrido, la muerte es inminente, o sea, fracciones de milisegundo. Sé que eso para muchos puede ser pues poco, eh, digámoslo así, válido porque quiere mantener esa línea de que fue un suicidio, pero los hechos están ahí, son claros y dato mata relato. Así que esa es mi apreciación basada obviamente en esos datos, en esa información. Los libros se los voy a mostrar acá. Estos son los libros que leí para poder llegar y tener ese resultado, más las series que vi con relación a este personaje. Y bueno, es hasta acá que llega este espacio por hoy. Ojalá lo disfruten, comenten, denle me gusta, estén o no estén de acuerdo. Todas las posiciones acá son escuchadas sin censura, posiciones que obviamente se marquen dentro del respeto, no la cordialidad, el respeto en ese sentido. Serán todas bienvenidas. Esto es un espacio que no lo construyo yo, lo construimos todos, y es simplemente dar información que se pueda gustar, útil y que sea plausible. Así que aquí terminamos y obviamente quedamos en contacto. Voy a sacar otro próximo video, cada 8 días lo voy a hacer, voy a ir ligándome a estos temas y obviamente voy a seguir con la taxonomía de libros para que hagamos que esto sea interesante, bueno y que a ustedes les genere gusto. Se guardan, se cuidan, juiciosos, mucho deporte, no alcohol, ningún alcohol, absolutamente ninguno. Y nos estamos viendo, estén ahí, denle la campanita de alertas cada que salga un video. Cada 8 días lo vamos a hacer. Gracias por el espacio.